Bienvenidos al módulo 3, donde vamos a trabajar todo lo que hace referencia a inferencia estadística. Estos son los temas que vamos a abarcar. Inicialmente vamos a conocer cuál es el concepto básico de inferencia. Pasaremos a conocer los diferentes tipos de muestreo: aleatorio simple, estratificado, sistemático, por conglomerados. Y pasaremos a todo lo que hace referencia a error de muestreo con las distribuciones de medias muestrales, teorema del límite central y las aplicaciones. Bueno, empecemos entonces este módulo de inferencia dejando algunos conceptos claros. Siempre partimos de una población a partir de la cual vamos a tomar una muestra. Esa muestra nos va a generar unos datos que nos permiten, a partir de los cuales los vamos a usar para calcular unos estadísticos. Es decir, podemos calcular la media, la desviación o la proporción, y ese valor nos está describiendo una característica de mi muestra. Ahora, a partir de esos estadísticos, yo puedo estimar los parámetros reales, entonces, de la población. A través de la media de la muestra, yo estimo la media de la población. A través de la desviación estándar, estimo el sigma, que es la desviación estándar de la población, y así sucesivamente. Estimando entonces los parámetros de la población, me permite, a su vez, entonces, describir qué está sucediendo en la población. Y fijémonos que partimos siempre de una muestra. De acuerdo con lo anterior, podemos decir entonces que la inferencia es el proceso de sacar conclusiones de los parámetros de una población basados en una muestra. Sin embargo, para poder extraer conclusiones válidas sobre la población, necesitamos que nuestra muestra sea representativa y que a su vez sea aleatoria. La pregunta que nos surge ahora es entonces, ¿por qué debemos muestrear? Bueno, inicialmente porque nos tomaría muchísimo tiempo acceder a toda la población. A su vez, sería muy costoso realizar un muestreo donde incluyamos absolutamente a todos los elementos de la población, y es imposible verificar de manera física todos los elementos porque muchas poblaciones son infinitas. Y a su vez, en algunos de los muestreos, de acuerdo con nuestro objetivo de estudio, las pruebas o el muestreo como tal son de naturaleza destructiva. ¿Eso qué significa? Si ustedes están haciendo un muestreo de calidad en una industria de alimentos, por ejemplo, se necesitan hacer pruebas para hacer especificaciones sobre, por ejemplo, sabor, consistencia, color, pH, etcétera, y no podemos estar haciendo absolutamente todo este tipo de experimentos o este tipo de pruebas a toda la población, porque destruiríamos toda la producción. Ya sabiendo que es muy importante hacer un muestreo, o cuál es la importancia del muestreo, es importante establecer de entrada que ningún método estadístico va a corregir una mala recolección de datos. Es muy importante que establezcamos muy bien de entrada cuál va a ser mi muestreo, porque si no muestreamos bien, lo que empieza mal termina mal, y ningún método me va a permitir extraer conclusiones adecuadas de un mal muestreo. Y a su vez, con datos de mala calidad no se puede dar respuesta adecuada a un problema científico. Ahora bien, ¿cuántos tipos de muestreos encontramos? Bueno, en estadística se habla de dos tipos de muestreo: probabilístico y no probabilístico. Un muestreo probabilístico es el proceso de selección en donde garantizamos que absolutamente todos los elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, y a eso es lo que le denominamos muestreo probabilístico. El no probabilístico: se desconoce la probabilidad de ser seleccionado un sujeto, es decir, casi siempre utilizamos entonces criterios subjetivos para tomar una muestra y nunca se recomienda en ningún caso. Ahora, como ya sabemos que es un muestreo probabilístico, existen diferentes tipos de muestreo probabilístico. El primero de ellos, el más conocido, es el muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, muestreo sistemático y muestreo por conglomerados. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Cuál de estos vamos a elegir en biología? Pues depende, es aplicable de acuerdo con las características de la especie o los grupos que estemos trabajando. Vamos a ver diferentes ejemplos. Empecemos con el muestreo aleatorio simple o más. Cuando hablamos de un muestreo aleatorio simple,
justamente lo que estamos haciendo referencia es a la manera como estamos seleccionando un individuo. ¿Cómo lo hacemos? A través de un método netamente aleatorio. ¿Qué hacemos? Entonces podemos etiquetar los sitios o los integrantes de la muestra, lo podemos utilizar a través de una tabla de números aleatorios o un generador de números al azar, ya sea en R o en Excel. Como tenemos codificados todos los elementos de la población con un número, pues generando estos números aleatorios yo puedo elegir quién va a ser incluido o quién no. ¿Cuándo en biología normalmente se utiliza? Cuando en el caso de que, por ejemplo, el ambiente de muestreo sea homogéneo, no tengamos información que indique lo contrario, realmente no siempre es utilizado. Tiene unas ventajas que en algunos, para ciertos tipos de muestreos es ideal. Realmente es un muestreo ideal porque es casi imposible acceder de manera aleatoria a cualquier elemento de la población. Es insesgado, es decir, que no tiene criterios de subjetividad, es decir, es factible que lo podamos hacer y con seguridad es representativo. Sin embargo, elegir de manera completamente aleatoria a los individuos que van a conformar mi muestra resulta costoso y solamente puede ser aplicado en ciertas características o bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, es útil cuando las poblaciones están geográficamente concentradas en un solo lugar. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que vamos a elegir al azar 5 estudiantes de este curso de estadística para formularle varias preguntas relacionadas con sus preferencias por deportes. Yo tengo entonces mi listado de estudiantes de 1 al 15 y a través ya sea de una selección por papeleta, coloco los códigos o los números, el ID de cada uno de los estudiantes del 1 al 15 y los elijo, o genero a través del número aleatorio, generando la función de números aleatorios en Excel o en R, y establezco 5 muestras. Ahora bien, ¿en qué consiste el muestreo aleatorio estratificado o conocido como MAE? En este muestreo, la población como tal se divide en sus grupos a los que le denominamos estratos, y esos estratos están representando unas características específicas. Ahora bien, una vez delimitados esos estratos, dentro de cada estrato sí hago una selección aleatoria dentro de cada uno de los estratos de los individuos que van a conformar la muestra. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Supongamos que si nuestro objeto de estudio o mi pregunta de investigación es decidir cómo afecta la naturaleza del sustrato a la composición florística de un pastizal, por ejemplo, puedo utilizar, por ejemplo, un mapa geológico, divido en los diferentes estratos de acuerdo al tipo del suelo, de acuerdo a las características geológicas del suelo o la litología, divido en los diferentes estratos y en cada estrato ahí sí puedo, entonces genero entonces una grilla donde elijo en cada sector las unidades de muestreo de manera aleatoria. En el muestreo sistemático, también denominado regular, lo que sucede es que las unidades de muestreo las vamos a distribuir a intervalos regulares. ¿De acuerdo con qué? Pues de acuerdo con un criterio que establezcamos previamente. Y una vez entonces empezamos de un punto aleatorio que tomemos y a partir de eso generamos cada tanto nuestro criterio, vamos haciendo sistemáticamente, vamos a repetir el mismo criterio de muestreo. ¿Cuándo lo debemos utilizar? Cuando la presencia de un elemento afecta la propiedad de interés de los elementos próximos. Entonces yo puedo establecer cada tanto hacer un muestreo en vegetación o puedo establecer en este caso, en el caso B, puedo establecer transectos o puedo hacer a lo largo de diferentes gradientes, puedo tomar diferentes muestras. Vamos a ver ejemplos para cada uno de ellos. Vamos entonces a ver ejemplos de cada uno. En el primero de ellos, supongan que ustedes tienen que tomar muestras foliares de 30 árboles y se encuentran en un monocultivo. Aquí en este cuadro están representados ese monocultivo. Si ustedes empiezan por acá su muestreo, la probabilidad de que el segundo árbol que esté muy cerca a este primero, la probabilidad de que sea exactamente el mismo clon es muy alta. Entonces, ¿cómo lo evito? Pues lo puedo evitar generando una distancia mínima entre árboles, entre diferentes líneas. Entonces, puedo elegir un punto para iniciar mi muestreo y a partir de eso puedo generar, por ejemplo, distancias
de cada 3 metros, entonces en una distancia, de aquí a aquí sería el siguiente metro, la siguiente distancia, y lo hago también en el siguiente eje. Cada 3 metros puedo tomar un árbol distinto y así evito que mis muestras estén sesgadas generando exactamente la misma muestra porque estoy evitando muestras clonadas. En el segundo ejemplo, supongamos que estamos interesados en conocer cómo afecta la altitud a la altura máxima de robles. En ese caso, lo que se puede hacer entonces, como mi objeto de estudio es mirar cómo se distribuye a lo largo del gradiente altitudinal, ese es el factor. Por lo tanto, yo puedo entonces establecer un gradiente altitudinal, parto entonces, sé que se distribuye desde los 1100 y a partir de los 1100 metros de altitud yo puedo generar entonces sistemáticamente cada 200 o 100 o 300 metros, de acuerdo con el presupuesto del muestreo, generar entonces mi gradiente altitudinal y dentro de cada gradiente establezco, por ejemplo, una parcela de observación. Y en el tercer ejemplo ya es cuando utilizamos transectos están relacionados con el muestreo de fauna. Para trabajar el muestreo de fauna generalmente utilizamos transectos, establecemos entonces líneas que recorremos, ya pueden ser transectos en Z, por ejemplo, o transectos en X, a diferentes intervalos de tiempo o espacio previamente fijados de acuerdo con el grupo de estudio. Cuando se muestrean comunidades acuáticas, también se utiliza un muestreo sistemático, es el muestreo ampliamente utilizado por los limnólogos. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar un muestreo sistemático a través de las diferencias de densidades en las 3 capas que forma la temperatura. En el hipoilinium puedo tomar una primera muestra, en el metalinium puedo generar mi siguiente muestra y en el hipolinium en diferentes muestras, incluso a diferentes intervalos regulares en horas, por ejemplo, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces ahí yo tengo 2 criterios en donde he sistematizado a lo largo del gradiente espacial, que en este caso me lo da la profundidad del lago, y a lo largo del tiempo en los diferentes momentos del día. O puedo hacer también dentro del gradiente espacial a lo largo de la profundidad establecer mi muestreo sistemático de acuerdo con la profundidad del disco Secchi, que es un elemento que utilizamos para medir transparencia en lagos. Entonces yo puedo establecer que mi primera muestra la tomo a un disco Secchi, la segunda muestra la tomo a 2 discos X y la tercera muestra puede ser a 3 discos X y he abarcado un rango de profundidad dentro del lago. Finalmente, el muestreo por conglomerados consiste en que yo tomo un conglomerado, es decir, las poblaciones se dividen en diferentes conglomerados, pero aleatoriamente yo escojo uno de ellos. Cualquiera de estos lo puedo escoger como mi muestra, pero ya una vez elegido mi conglomerado, yo debo entonces seleccionar todos los individuos que conforman en ese conglomerado, que hacen parte de ese conglomerado. ¿Cuándo se aplica? En el caso de biología se utiliza cuando las poblaciones se encuentran naturalmente agrupadas por características del hábitat o por pautas comportamentales. Y bueno, tiene unas desventajas y es que cada conglomerado puede ser distinto, es decir, puede ser o no ser representativo. De acuerdo con el conglomerado que yo tome, pues puede estar mostrando algunas características de la población y puedo perder variabilidad. Ahora bien, veamos qué significa el error de muestreo. Dado que las muestras se emplean para determinar características de la población y como la muestra forma parte, que es una parte de la población, pues es poco probable que nosotros tengamos una representación exacta. Cuando hablamos de error de muestreo, estamos haciendo referencia a la diferencia que hay entre un parámetro de la población y el estadístico de la muestra, como habíamos al principio de la presentación. Recordemos, entonces, un estadístico para una variable cuantitativa, el estadístico puede ser la media y en este caso ese es mi estimador del parámetro que es de la población, que es mu. La diferencia que hay entre mi media, que es mi estadístico, con la media de la población es a lo que le denominamos error. Podemos calcular entonces error para la media, si ese es mi estimador o mi estadístico, la desviación típica, la varianza o incluso en porcentaje en el caso de trabajar con una variable categórica. Esos estadísticos nos están proporcionando una información sobre los parámetros probacionales
Y nuevamente, la diferencia entre ellos es a lo que le denominamos error. Ahora bien, en estadística siempre buscamos que los estimadores que vayamos a tomar siempre tengan unas características. Entonces, que esos estimadores sean insesgados, consistentes y lo más precisos posibles de los parámetros de la población. ¿Qué significa cada una de estas características? Cuando hablamos de que mi estimador es insesgado, ¿qué quiere decir? Que si yo repito muchas veces el mismo método de muestreo, el resultado siempre va a ser igual al parámetro poblacional o va a estar muy cerca al parámetro real poblacional. Cuando hablo de un estimador consistente, lo que quiere decir es que en la medida en que yo pueda aumentar el tamaño de mi muestra, pues la diferencia entre el estadístico y el parámetro tiende a desaparecer, va a ser mínima. Y cuando hablo de un estimador preciso, estoy haciendo referencia a que si yo calculo el estadístico para distintas muestras, los valores siempre van a ser muy parecidos. Revisemos ahora el concepto de la distribución de las medias muestrales. Ya empezamos a hacer entonces un muestreo. Entonces, cuando hablamos de distribución de las medias muestrales, lo que hacemos referencia es que es a la frecuencia en que ese estadístico se encuentra. Supongamos que estoy en una población, yo tomo mi muestra 1 y le calculo la media, mi muestra 2 le calculo su media respectiva. A cada muestra yo voy a calcular la media. Yo tengo obviamente mi primera muestra puede ser de n igual a 10. Supongamos que en cada mi muestra, todas mis muestras que yo tengo acá de mi población es de n igual a 10. Y a cada una de esas le calculo la media. ¿Eso qué quiere decir? Como ya he hecho un cálculo de la media para cada una de las muestras, yo puedo hacer o mirar cómo es la distribución muestreal de esa media, cómo se distribuye su probabilidad. Y a eso es lo que le denominamos distribución muestreal de un estadístico. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a comenzar entonces con un ejercicio que nos permite clarificar las propiedades de los estimadores y entender de qué se trata la distribución de las medias muestreales. Tenemos entonces aquí un muestreo donde nuestra variable aleatoria es el número de habitaciones alquiladas en un hotel. A lo largo de los 30 días de junio, día por día, el propietario del hotel anotaba cuántas habitaciones eran alquiladas por día a lo largo de este mes durante 30 días. En total, entonces tenemos 94 habitaciones alquiladas, un promedio de 3 habitaciones por día con una desviación estándar de prácticamente 2 días. Si quisiéramos hacer un muestreo, digamos que todo este conjunto de datos de 30 días en nuestra población. Si queremos hacer un muestreo o tomamos diferentes muestras con un tamaño de n igual a 5, entonces yo lo que puedo hacer es generar números aleatorios a través de Excel, aleatorio entre, en este caso, le doy por ejemplo de 1 a 30 y genero mis días aleatorios. Posteriormente, entonces si genero el día aleatorio, entonces el día 1 corresponde 0 habitaciones, el día 3 corresponde 3 habitaciones y así sucesivamente. Genero entonces 7 muestreos de n igual a 5 y a cada muestreo cada muestra le calculo su media. Como podemos ver, hay unas muestras en las que tiene valores muy similares al de la población, otras superiores y otras inferiores. Cuando yo calculo la media de todas las medias, es decir, la media de las medias muestrales, me da un valor de 2.74, inferior al promedio total. Sin embargo, si yo hiciera todas las combinaciones de 30 días, o de este valor de 30 días combinadas de 5, eso me daría una combinatoria de 35 de 142.506 muestras de n igual a 5, y a ese le calculara el promedio, me daría exactamente el promedio de la población total. En este caso tengo un estimador insesgado. Adicionalmente observemos algo. Fijémonos en la desviación de las medias muestrales. La desviación de las medias muestrales, es decir, si yo saco toda la desviación de todas las medias de este muestreo, de todas mis 7 muestras, fijémonos que la desviación de las medias muestrales es inferior a la desviación de la población. Y cuando se calcula el error estándar de la media, que ya lo vamos a ver, se calcula para cada valor de la muestra
Entonces calculo la desviación estándar dividido sobre raíz de n, en este caso 5, y lo calculo para cada una de ellas. Tengo un valor incluso inferior al de la población. Ahora miremos entonces, recordemos que la descripción o la definición de error es la diferencia que hay entre el estimador y el parámetro. Entonces observemos, para mi primera muestra tengo que la media fue de 4, se lo resto a 3.1, este es mi error para la primera muestra. Si yo hiciera muestras o muestreos con un n mayor, este error siempre va a disminuir. Pasemos entonces ahora a qué significa la distribución de las medias muestrales. En el caso de las medias muestrales, entonces acá yo tengo las medias de cada una de mis muestras de n igual a 5. Entonces las he colocado aquí. Hay una muestra de n igual a 5, en uno de mis muestreos me dio una media de 1. ¿Cuántos me dio en estos 7 muestreos? Una vez lo vi. ¿Cuántas de mis medias muestrales de un valor de 2? Entonces también tengo una sola muestra. ¿Cuántas de mis medias muestrales de un valor igual a 3? En este caso tengo 3 muestras en donde el promedio fue igual a 3, el promedio del muestreo. Y solamente entonces tengo 2 muestras con un n, con una media igual a 4. Le calculo la probabilidad, en total tengo 7 muestreos, calculo la probabilidad para cada uno de los datos, es decir, la frecuencia dividida entre el n total de muestras, y aquí tengo toda mi probabilidad, toda la distribución de probabilidad. Cuando hago entonces el diagrama de barras respectivos, entonces tengo aquí ya la distribución de mis medias muestrales. Podemos observar que hay un número, el número 3, que es el número que más se repite. Fíjense que hace referencia también al promedio, está relacionado con el promedio, es el punto de equilibrio. Ahora miremos la distribución de la población, es decir, de mi variable aleatoria, que es número de habitaciones alquiladas. Miremos entonces cómo es la distribución de los datos totales en la población. Pues debo realizar también un conteo para cada una de los valores de número de habitaciones alquiladas. Entonces, ¿cuántos días no se alquilaron habitaciones? Fueron 3. Lo hago el conteo desde acá. Lo hago a través de del condicional en Excel, contar si es igual a 0, contar si es igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Todos los valores. Al final tengo 30 días de muestreos. Calculo la probabilidad, que en este caso es cuánto corresponde 3 de un total de 30 días, que corresponde al total de la población, y calculo la probabilidad para cada uno de los días de alquiler. Cuando hago ese gráfico, observemos cómo es la distribución en la población de esa variable, el número de habitaciones alquiladas. Fijémonos que tiene una distribución casi simétrica, más o menos similar a una campana, pero ¿qué sucede? Fijémonos que en general tiene una tendencia muy parecida a nuestra distribución de las medias muestrales. Hemos hecho un muestreo muy pequeño. Acá también el número que más se repite es 3, tanto en la población como en la distribución de las medias muestrales. Si yo tuviese muchísimos más muestreos de n igual a 5, muy seguramente tendría todo el espectro de distribución de la variable como tal. A esto es lo que le denominamos la distribución de las medias muestrales. En el ejemplo que acabamos de observar, entonces vimos que si tomamos varias muestras aleatorias de cierta población, nuestro estimador podía tomar diferentes valores. En nuestro caso era 4 o 3 o 2 en 1. En algunas veces coincidía o algunas otras no. A esta variación en las estimaciones por efecto del azar sobre la selección de las muestras es lo que se le denomina variación muestreal o variación debida al muestreo o variación de muestreo. Entonces, ¿por qué tenemos variación de muestreo? Pues porque tomamos un grupo de diferentes individuos, no toda la población. Pero existen otras fuentes de error. Otra de ellas es la variación natural, que es debida a la naturaleza de la variable. Por ejemplo, hay variables que por naturaleza no son altamente variables, valga la redundancia. Por ejemplo, si nos tomamos la temperatura corporal de todas las personas sanas en estos momentos, tenemos una variabilidad muy pequeña. Y hay otro tipo de variabilidad
que es la que se denomina variación o variabilidad explicable o variación atribuible a. La variación atribuible a o explicable es aquella que se relaciona con ciertas características de la población, como por ejemplo el sexo o la edad. Por ejemplo, si tomáramos las presiones arteriales de personas jóvenes versus personas adultas, existe una variación relacionada con la edad. Y esto es lo que se le denomina variación explicable. ¿Qué podemos entonces resumir de los conceptos de error de muestreo y distribución de las medias muestrales? En cuanto a error de muestreo, lo primero que debemos tener claro es que el error nunca se elimina, sin embargo, sí podemos lidiar con él en la medida en que nosotros aumentemos el tamaño de la muestra. Si aumentamos el tamaño de la muestra, vamos a disminuir el error de muestreo. ¿Por qué? Porque a mayor n vamos a tener mayor precisión del estadístico. Fijémonos. Si tomamos muestra de tamaño 5, las medias muestrales van a ser poco similares y vamos a tener una variabilidad muy grande. Es similar a este ejemplo que tenemos acá en la curva azul, donde tenemos un n igual a 20 y una distribución o una dispersión de los datos bastante amplia. Pero si aumentamos el tamaño de la muestra, en este caso, por ejemplo, a 50, tomamos diferentes muestras de n50, aumentamos el tamaño, nuestra variabilidad es menor. En ese caso, entonces, estamos disminuyendo el error y aumentando la precisión del estadístico. Ahora bien, en cuanto a la distribución de las medias muestrales, ¿qué nos ha quedado claro? Primero que todo, que la media de todas esas medias muestrales siempre va a ser exactamente igual a la media de la población, que la dispersión de la distribución de las medias muestrales siempre va a ser menor que la dispersión en la población. Recordábamos que calculábamos la desviación estándar a lo largo de todas las medias muestrales y lo comparábamos con la desviación estándar de la población y ese valor siempre era menor. Y a su vez que la distribución de las medias muestrales siempre va a tener una forma, siempre se va a aproximar a una distribución normal. Retomando entonces, siempre que hablamos de la desviación estándar de las medias muestrales, lo expresamos como sigma sobre raíz de n. En estadística a eso se le denomina el error estándar de la media. Dado que lo expresamos en raíz de n, es por esto que siempre vamos a tener menos dispersión en la distribución de las medias muestrales que dentro de la misma población, y lo observábamos hace un momento en el ejemplo. Ahora bien, siempre la distribución de las medias muestrales, como veíamos hace un momento, siempre va a seguir una distribución normal, cuyos parámetros son la media, es decir, la media de la población, y de la desviación estándar, dado que estamos en un muestreo, se convierte en la expresión sigma sobre raíz de n, es decir, error estándar de la media. Lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores es lo que me define entonces el teorema del límite central. Lo que dice el teorema del límite central es que si todas las muestras de un tamaño en particular se seleccionan de cualquier población, la distribución muestral de la media siempre va a aproximarse a una distribución normal. Fijémonos en la gráfica. Yo puedo tener esta distribución en la población que no es normal, esta que es ampliamente asimétrica o una distribución uniforme o una distribución con otro tipo de asimetría o de distribución. Y si tomo una muestra, la distribución de la media muestral siempre va a seguir una distribución normal. Y esa distribución normal va a ser mucho más evidente en la medida en que yo aumento el tamaño de la muestra. A su vez, siempre que yo tenga muestras grandes, que en estadística se define una muestra grande como un n mayor a 30, por lo tanto va a ser lo suficientemente grande para poder aplicar el teorema del límite central. Hemos visto hasta aquí entonces todos los diferentes tipos de muestreo, el concepto de error de muestreo y distribución de la media muestral y el teorema del límite central. Vamos entonces a mirar ahora los usos del teorema del límite central y la distribución de las medias muestrales en unos ejemplos prácticos. Vamos a ver cómo hacer uso de la distribución de la media muestral. Supongamos que conocemos la desviación estándar en la población.
Normalmente este tipo de ejercicios lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de que mi media muestral caiga en determinada región. Para eso debo utilizar la escala Z, es decir, lo primero que tengo que hacer es una tipificación. ¿Qué hago? La media, que hace parte de mi problema, lo que yo estoy determinando, se lo resto a la media de la población, pero yo lo divido en este caso en el error estándar de la media muestral. Fijémonos que en el numerador tengo expresado el error muestral. ¿Por qué? Porque tengo un estimador menos el parámetro. Y acá, como ya sabemos, esto es error estándar de la media, que es sigma sobre raíz de n. Recordemos entonces que la escala Z es una variable estandarizada con media 0 y desviación 1, y dado que aquí estamos hablando de muestreo, ya aquí los valores Z están expresando es el error muestral, el error del muestreo en unidades estándar. En últimas también se denomina el error estándar del muestreo. Veamos un ejemplo de aplicación. Se supone que el peso de los niños de 1 año de edad sigue en una distribución normal con media 10 kilos y una desviación estándar o una desviación típica de 2 kilos. Se dice que se extrae una muestra de 25 niños cuyo peso medio ha resultado ser de 12.5 kilos. Esa es la media del muestreo. El ejemplo me pregunta cuál es la probabilidad de encontrar muestras de 25 niños con pesos medios muestrales superiores al que ya observamos, es decir, superiores a 12.5. ¿Qué decíamos hace un momento? Lo primero que debemos hacer entonces es pasar a la escala Z, estos valores del problema. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que yo cuando vuelva a hacer un muestreo de un n igual, cuál es la probabilidad que yo encuentre valores superiores al que ya encontré con ese muestreo, es decir, superiores a 12.5 kilos. Al tipificar entonces a 12.5, que es el valor de la media en el muestreo, le resto la media de la población y lo divido dentro del error estándar de la muestra, es decir, sigma, que es el parámetro de la población, sobre raíz de 25, que es el tamaño del muestreo. Eso me da un valor de Z de 6,25. Con ese valor entonces lo puedo ir a la tabla de la distribución normal estándar o por medio de pnorm, que es la función que ya conocemos en R, calculo entonces cuál es el valor de encontrar valores superiores a 6,25 en la normal estándar, porque ya he tipificado a escala Z, y lower tail false porque estoy acumulando hacia la derecha. Eso me da un valor de 2.05 por 10 a la menos 10. ¿Qué concluyo yo de este ejemplo? Que es muy poco probable, es decir, es que 12.5 kilos es un peso muy extraño si tenemos una población con estos parámetros, media 10 y desviación estándar 2. Veamos otro ejemplo. La altura de los hombres en Colombia se distribuye normalmente con media 171.2 centímetros y una desviación estándar de 20 centímetros. Me preguntan cuál es la probabilidad de que la altura media en una muestra de 15 hombres sea mayor a 1,80, a 180 centímetros. Ya sabemos que lo primero que debemos hacer es pasar a la escala Z, es decir, en el numerador expreso el valor que me está preguntando el problema, es decir, la media que quiero hallar para saber en qué rango de probabilidad cae, 180, se lo resto a la media de la población, que es el parámetro que me da acá el problema, y lo divido dentro del error estándar de la media. ¿Esto cuál es? Sigma de la población sobre raíz de n. Esto me da un valor de Z de 1,704113. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor 180 centímetros expresados en escala Z es este valor. Yo voy a calcular las probabilidades mayores a ese valor. Utilizo nuevamente la función pnorm del valor Z que acabo de hallar para una distribución normal estándar y lower tail fall porque estoy acumulando a la derecha. Esto me da un valor del 4%. Si lo quisiera hacer en Excel, entonces utilizo la función distribución normal estándar del mismo valor que acabo de tipificar y recordemos siempre que Excel siempre va a acumular a la izquierda, por lo tanto a este valor se lo debo restar de 1 y fijémonos que da exactamente el mismo valor.
Cuando hacemos estimaciones estadísticas o estimaciones de los parámetros de la población, lo hacemos a través, por ejemplo, de la media, como lo veíamos hace un momento, de la desviación estándar o de la varianza. En el caso que tengamos una variable de tipo cuantitativa continua. Pero si lo que tenemos es una variable categórica, pues lo que hacemos es expresarla a través de porcentajes o proporciones. Por lo tanto, si tenemos un objetivo, si nuestro objetivo es investigar el porcentaje de sobrevivencia en un test de toxicidad o el porcentaje de artículos defectuosos en una línea de distribución, lo que hacemos entonces es cuantificar la distribución muestreal de las proporciones, que se hace de la misma manera como veíamos hace un momento, como cuantificábamos la distribución muestreal de las medias. En este caso entonces tomo mi muestra 1 y calculo la proporción para esa muestra, muestra 2, la proporción para la muestra 2 y así sucesivamente hasta la muestra K y calculo la proporción en dicha muestra. Una vez tengo entonces la proporción de cada una de esas muestras, lo que hago es construir mi distribución de proporciones y lo que hago es establecer cómo se distribuyen todas las diferentes proporciones y calcular las probabilidades asociadas. Ahora bien, en el módulo anterior veíamos que las variables categóricas siguen una distribución de tipo binomial. Sin embargo, como podemos ver en esta gráfica, en la medida en que se aumenta el n, esa distribución binomial cada vez más sigue o se parece a una distribución normal. Es por esto que se dice que la distribución muestreal de las proporciones tiende a seguir una distribución de tipo normal, cuyos parámetros son p y raíz de p por q sobre n. Para calcular entonces la probabilidad de que una proporción caiga en determinada región, aquí también utilizamos la escala Z. Como podemos observar, esta escala entonces, ¿qué representa? La calculamos como P minúscula, que hace referencia a la proporción de la muestra, menos P mayúscula, que es la proporción de la población, dividido en raíz de la desviación de la población, en este caso que es P por Q sobre N. Veamos un ejemplo de aplicación. Analicemos el siguiente ejemplo. Se ha determinado que el 60% de los estudiantes en una universidad se sabe que fuman cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de 800 estudiantes y me piden que calcule la probabilidad de que la proporción de gente que fuma cigarrillos en esa muestra sea inferior o igual al 55%. ¿Cuáles son los datos que trae este problema? Pues me dicen que tengo una muestra de 800 estudiantes, que la proporción en la población por estudios anteriores se sabe que es del 60% y me piden que calcule cuál es la probabilidad de que esa proporción sea inferior o igual al 55% en esa muestra de 800 estudiantes. De acuerdo con la ecuación, entonces tenemos que reemplazamos Z, el P que estoy evaluando en este problema, que es 55%, se lo resto a la proporción de la población y lo divido entre la desviación de la población, en este caso que es P por Q dividido en el tamaño de la muestra y a esto le saco la raíz. Este valor me da un valor de menos 2.9 en la escala Z. Puedo ir a la tabla de la distribución normal estándar o lo calculo en R a través de la función pnorm de menos 2.9 en una distribución estándar con estos parámetros, desviación 1, media 0, y le aplico lower tail true porque me están pidiendo la probabilidad acumulada hacia la izquierda. Este caso en el valor es menos del 1%, como podemos ver. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy poco probable que encontremos que el número de estudiantes que fumen sea inferior o igual al 55%. Si quisiera hacer este mismo problema en Excel, lo que entonces debo hacer es utilizar la función distribución normal estándar del valor de Z calculado y me da exactamente el mismo valor.